Estamos con problemas. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan buenas bien? tardes. Sí. Bueno, voy a subir un poquito igual el volumen. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Están faltando muchos, ¿no? Esperamos un ratito. A ver si se suma alguien más. Profe, cayó. Hola, sí, Clara. Le hago una consulta. ¿El parcial es oral y presencial? Porque algunos dicen escrito, otro oral. No creo que haya muchos que digan porque somos dos nada más, o Tapia o yo. Yo tengo más entendido que es oral y presencial. Puede No, ser. no, el primer parcial va a ser, es muy probable que sea presencial y escrito. Y en mi modalidad, profe, ¿Y qué? porque se acuerda que yo necesito otra modalidad. Sí, Clarita, ya sabemos eso, sí, sí, lo hablamos. Lo mío va a ser oral. Yo Va a para ser, saber. sí, sí, por supuesto, sí, sí. Ah, perfecto, listo. Yo para organizarme con el tema bien de las unidades, bien trabajar la cabeza un poco. Sí, tranquila, tranquila. Esperen que le voy a abrir a mi perro que se le cerró la puerta. Esperen un segundo, por favor.
yo le dejo la puerta abierta para que entre, pero se le cerró. A veces se le cierra con el viento. Profe, somos dos en este curso, hasta donde yo escuché, somos dos compañeras que tenemos planilla de excepción para rendir en forma virtual. ¿Nosotras rendimos también escrito o rendimos oral? Es probable que sea oral. Ok. Dale, soy yo la otra. Sí, Ah, bueno. ¿Qué tal? Joana. Mabel y Joana. Mabel y yo. Genial. gracias, Bueno, ahí profe. de nada. Ahí se sumaron algunos más. Bueno, genial. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Tatiana se está durmiendo. No, me pica la cara. Las primas. Eh, Tarde. bueno, los que puedan prender la cámara, así nos vemos, genial. Profe, yo voy a estar media cara de cansada porque ayer fiscalicé todo el día. Vamos, Clara todavía. Me tocó Clara, encima estar a cargo de 8 mesas, fiscal general. Clara por la democracia. Vamos a hacer remeras. Vamos a hacer remeras que digan Clara por la democracia. Sí, así que nada, foto con Montenegro, estuve con foto con Fernando Muro. Buenísimo. Buenísimo. Genial. Bueno, me alegro, Clara. Gracias. Espero que haya sido una linda experiencia para vos. Sí, igual ya he fiscalizado, ya la tenía ya clara. Ah, ya sos una veterana en esto. Está bien. Sí. Genial, genial. Bueno, me alegro. ¿Y cómo la pasaron? ¿Bien? ¿El fin de semana estuvieron bien? ¿Descansaron? ¿Tuvieron que estudiar? ¿Tuvieron que estudiar? Siempre tenemos que estudiar, profe. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es como que están todo el tiempo con una nubecita arriba de la cabeza. Es una nubecita que se llama facultad. Y siempre con la cabeza con los parciales. Está bien. Sí, entiendo. Sí. Bueno, y nosotros tenemos clase hoy el miércoles, ¿no? Sí, pero dos cosas les voy a decir. El miércoles no vamos a tener clases, ¿sí? El miércoles no va a haber clases. ¿Ustedes le pueden avisar a los chicos que faltaron? No. ¿O alguien del centro de estudiantes que les avise? Sí, Tenemos nosotros un grupo de avisamos. WhatsApp, mandamos. Ah, genial, buenísimo. Porque Ahora avisamos. lo que pasa que el miércoles justo tengo que participar de una charla que empieza a las 15:30 y no voy a llegar a la, digamos, a poder empezar la clase en horario, y va a ser una clase muy corta la que tendríamos. Entonces yo pensé, bueno, descansamos un miércoles y retomamos el siguiente. Así, como iba a ser una clase muy corta, digo, bueno, que se tomen el día y ya. Profesor. Sí. No, que llegué tarde a la clase y estaban hablando del examen. Creo que llegué a escuchar que era presencial y escrito puede ser. Sí. Es lo más probable que sea así, porque la idea es, digamos, como somos solo dos profesores, para tomar oral son muchos, y entonces, aprovechando que se puede tomar presencial, seguramente preparemos un parcial escrito y en las aulas de la facultad. Bien. Y capaz no tienen ni idea, pero la modalidad del examen, ¿cómo suele ser en general? ¿Preguntas a desarrollar? Sí, No son lo- preguntas a no tienen desarrollar. idea. Bien, bárbaro. Son preguntas a desarrollar, sí, sin casos. Perfecto.
Gracias. Los casos son nada más que para estudiar. Bien, buenísimo. Bueno, le quería decir, pues después me olvido. Entonces, el miércoles doy por avisado a todos que no va a haber clases. Bueno, porque justamente les decía eso, que estoy comprometido con una charla que no va a terminar antes del horario de clases, y para no hacer una clase muy corta, digo, bueno, al final que la posterguemos. Y otra de las cosas importante que les quiero decir, nosotros estamos dando los lunes clases desarrollando teoría de la pena, ¿sí? Tanto el doctor Tapia como yo estamos desarrollando teoría de la pena. Hemos pensado para el cierre de la teoría de la pena, o sea, para el cierre del bloque de teoría de la pena, como no podemos ir a la unidad penal, traten de preguntarme directamente las preguntas, no por chat, chicos, los que puedan, ¿sí? O lo que quieran intervenir. Traten de hacerlo directamente. ¿Dale? Les decía, del bloque de la teoría de la pena, como no podemos ir a una unidad penal, por cuestiones, bueno, obvias de la situación, vamos a tener una charla con un preso. Lunes 27, la clase la vamos a tener con una charla con un preso, como cierre de la teoría de la pena. Va a ser una clase que en el mismo horario, todo, el lunes a las 16:45, pero la idea es que podamos cerrar el tema con una experiencia en primera persona, que ustedes puedan escuchar a una persona que se encuentra actualmente detenida, condenada, puedan escuchar, conversar con él contarle sus experiencias, sus vivencias, en base a todo lo que podemos hablar y ver en estas clases, ¿sí? ¿Nos van a decir antes quién es, o no quién es por la identidad, pero por qué está detenido, si nos podemos ver la causa, algo como para estar interiorizados y poder preguntar en todo caso, o no? En relación a eso, lo primero que les digo, bueno, nada, ya lo saben, pero nunca está de más reforzarlo, cuando se hagan intervenciones o preguntas relacionadas con su vida privada o personal, traten de ser sumamente cuidadosos, ¿no? En ese sentido sé que todos lo son, pero por las dudas a veces el fervor de querer saber, de querer interiorizarse de las cosas y cómo se vive, por ahí sin querer uno lo lleva por ahí a exceder un poco los límites de la privacidad y eso, ¿no? Eso, traten de ser sumamente cuidadosos en ese sentido. Y en función de la causa, el delito por el cual está detenido, que no es lo importante en nuestra convocatoria, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a hablar es cuál fue su experiencia como condenado, cuál es su experiencia como condenado, haciendo eje en una cuestión que ahora les voy a contar, pero Tatiana, creo que vos preguntaste si los motivos por los cuales está condenado y su historia vital, sí solo sí va a depender del interés que él tenga en contarnos, ¿sí? Si él tiene interés en contarnos los detalles de la causa, los motivos por el cual está condenado, etcétera, etcétera, bueno, si él nos abre la posibilidad de hablar de esas cosas, bueno, ahí sí podremos conversar con él de eso. Si no, nos vamos a circunscribir a las cuestiones que nos interesan. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Porque Sí, yo
Es el 27, ¿verdad? Eso. Mm. La van a grabar porque yo ese día rindo teoría general del proceso para poder ver la clase después. Ah, sí, sí. Hay muchos que no van a estar. Yo tampoco voy a poder estar. Ah, bueno. Yo tampoco, profesor. Bueno, Yo tampoco, profesor. 4. ¿Todos porque rinden? Yo tampoco. 5. Sí, porque rendimos ese día teoría del proceso. Ah, 5 o 6 serían más o menos 7. Bueno, igual de todas maneras es muy difícil cambiar el día porque viste, es muy difícil poder coordinar, ¿no? Así que lo vamos a sostener. Y la grabación también va a depender de la voluntad de él, ¿saben? También Bien, vamos a... perfecto. Yo vamos para a- saber si después la podría ver, digamos, a la clase. Claro, sí, sí, Y te igual entiendo. la podemos grabar nosotros. O sea, yo en este momento, por ejemplo, puedo estar con el teléfono grabando el audio y... Sí, pero yo diría Ah. que eso va a depender de la voluntad de él porque él queda muy expuesto. Imagínense si él no tiene interés en que sus cuestiones se repliquen. Eso pasa más que una cuestión de respeto hacia su privacidad que la posibilidad o no de grabarla, porque la posibilidad de grabarla está, pero claramente, pero bueno, va a depender un poco también de la voluntad de él. Si él me manifiesta con anterioridad voluntad en relación a cualquier cosa de sus inquietudes, por ejemplo, lo que planteó Tatiana o lo que planteó Manuel, yo se los digo, obviamente, si él me dice, sí, le pueden preguntar de cualquier cosa o la pueden grabar, si él me dice que está todo bien, lo hacemos, ¿está bien? ¿Les parece bien? Sí, Perfecto. Bueno, Doctor, sí, ¿qué unidades entran? ¿cómo? ¿Qué unidades entran en el primer parcial? Ah, espera que termino con este tema y te retomo, Adriana, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces, el eje de la charla tiene que ver obviamente con su situación, pero lo que yo quiero que conversemos con él es su experiencia dentro de los talleres literarios que realizaron en la unidad penal, ¿sí? Por eso va a estar también de invitado el tallerista, ¿no? Branco Troiano, que es un escritor argentino que vivió la experiencia de hacer talleres en la unidad penal, talleres de escritura, de literatura, y la idea es que ustedes también puedan relacionar, mejor dicho, un eje que a nosotros nos interesa transmitir, que es, nosotros lo denominamos arte y libertad, ¿no? Cómo juega el arte en la liberalidad de las personas, ¿no? Digamos, cómo a través del arte las personas pueden canalizar también determinadas experiencias. Entonces me parece interesante que puedan hablar con Maicon, que es el chico que está preso, también ese tema y cuál fue su experiencia en ese sentido y cómo jugó en él el arte para poder soportar lo que fue su situación y lo que es su situación de encierro, ¿está? Bueno, esos son los dos ejes por los cuales vamos a transitar lo que sería la clase del lunes 27. Después de eso, si nos queda tiempo, haremos un pequeño trabajo de la experiencia de la charla con él, y si no, directamente ya lo trasladamos al parcial, vemos de qué manera, y lo hacemos ahí, porque si no estamos muy jugados con los tiempos. Pero bueno, eso lo vemos con posterioridad, ¿sí? Pero lo que quiero que sepan, que el 27, el cierre de la teoría de la pena va a estar de esa forma, ¿no? En general, nosotros tratamos de ir con una especie de trabajo de campo a la unidad penal, que ustedes vayan a la unidad penal a entrevistarse de primera mano con las personas que están detenidas y condenadas ahí, y puedan conversar con ellos en función de un trabajo que nosotros le anticipamos, ¿no? Un trabajo de campo.
Pero bueno, eso no lo vamos a poder concretar. Entonces, se nos ocurrió esta modalidad. Así que si están de acuerdo, lo llevamos adelante el lunes 27 de este mes, que yo no sé si es dentro de 2 lunes. No tengo acá el almanaque, a ver. Sí, en 2 semanas. 2 semanas, está bien. El lunes que viene no, el otro sería. Bueno. Exacto. Profe, pero no me quedó claro una cosa. Lo de la entrevista o la charla, ¿va a entrar en el parcial? Porque los que no vamos a poder... Ah, bien, bien. No directamente, no es que no directamente, pero sí la idea es siempre tratar de hacer algún trabajo en relación a la charla, a lo que ustedes escucharon, que si no podemos llegar a hacer, directamente entrará como teoría de la pena, como datos de teoría de la pena que ustedes puedan incorporar en las respuestas que puedan tener que encarar en la... Yo por en el tema de los que no vamos a poder estar. Por eso. Sí, entiendo, pero digamos, independientemente de eso, más allá de que si se pueda grabar o no, etcétera, que eso lo vamos a ver, que les sirva a ustedes la entrevista con él como para cerrar los datos teóricos y ustedes lo pueden utilizar, ese cierre de datos teóricos, como para encarar determinadas respuestas relacionadas con la temática en el parcial, ¿no? Es interesante porque en definitiva tienen, aunque sea mínimamente, un acercamiento a la realidad, ¿no? Y a la praxis penal. Bueno, entonces, el miércoles no hay clase, el 27 tenemos esta charla. Nosotros siempre tratamos de que las charlas que acompañan de manera paralela a la cursada sean charlas que nos vengan de otras disciplinas sociales, ¿no? Que no sean charlas que estén estrictamente relacionadas con lo jurídico, porque lo jurídico lo vemos en clase, ¿sí? Pero incorporar siempre en todas las charlas algo que venga dado de otra disciplina. En este caso va a venir desde la literatura, ¿no? Va a venir desde un taller literario y a partir de un taller literario y cómo juegan en definitiva, en este caso un saber como es la literatura, todo lo que tiene que ver alrededor del arte, cómo juega o cómo puede jugar en nuestra estricta disciplina jurídica, ¿no? Y en el caso concreto, en un instituto que en definitiva sirve de aplicación a nuestra teoría jurídica, como puede ser la cárcel, ¿no? Bien. Adriana Leguizamón, todo tuyo. Adriana Leguizamón, todo tuyo. Doctor. Sí, yo quería saber qué unidades entraban al parcial. Las unidades son las que están en el cronograma, antes del parcial, ¿sí? Antes de que se llegue a la fecha del parcial, ¿me explico? El cronograma sigue un orden de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, todos los temas que se den en esos días hasta llegar al parcial entran, ¿sí? Después, cada profesor seguramente les va a especificar si algo queda dentro o queda fuera de eso. ¿Está bien, Adriana? Por mi parte, en principio son las bolillas 3 y 4, como estuvimos viendo hasta ahora. Lo que es la bolilla 21, la unidad 21, respecto a la teoría de la pena, y quedaría pendiente a ver si llegamos con la bolilla 6. Perfecto, pero doctor. Entran todas las unidades previas. Ay, me olvidé el agua, no te puedo creer. Las unidades previas a lo que dice el cronograma, ¿está bien? Bueno, gracias, doctor. De nada, Adriana. Adriana, ¿estás en el auto? Sí. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el Gaucho. Ah, pensé que ibas a estar en la costa, así nos filmabas un poquito la playa. No, mi esposo se le venció el registro y vino a renovar.
Ah, qué bueno. Qué divertido. No le decís. Ay, ¿quiénes son ellos? Hola. Levantate, levantate, Alay. No, déjalo, che, pobre. Alay. Levantalo. Hola. Hola, decile. Qué bonito. Es la única forma de dejarla quieta, mirando dibujitos. ¿Cómo se llama? Alay, ¿Alais? Alay Isabela. ¿Y qué edad tiene? 6. 6. Sí. ¿Y sabe mostrar con la mano cuánto es 6 años? Sí, mostrale a Alay. Mostrale cuántos años tenés vos. 5. No, 5 tiene, no cumplió los 6, perdón. ¡Oh! Mostrale cuántos. Con la mano, mostrale cuántos. Está buena, Alais. Qué genio. Bueno, buenísimo. Gracias, Adriana. De nada, doctor. Bueno, chicos, voy a buscar el agua y arrancamos. Dale. Bueno, nosotros vamos a completar dos temas que al menos me interesa que lleguemos a cubrir antes del primer parcial, que tiene que ver con la bolilla 21, que son dentro de la teoría de las penas, la pena de muerte y la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad, como les decía, la vamos a cerrar con esta persona que está cumpliendo una pena privativa de la libertad. La vamos a completar con la charla del 27. Respecto de la pena de muerte como pena, o sea, como sanción estatal, habíamos empezado a verla la clase pasada, empezamos a conversar, pero la verdad que fue tan interesante todo lo que se habló que no pudimos ni siquiera empezar a meternos de lleno, o en concreto, mejor dicho, en sus presupuestos, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora entonces. Simplemente como punto de partida, y un poco retomando la discusión de la clase pasada, tengan en cuenta lo siguiente. La pena de muerte obviamente significa utilizar el cuerpo de los condenados como objeto de castigo, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad y fundamentalmente en la Edad Media o la mal llamada Edad Media Europea, que es en definitiva lo que nosotros heredamos, el cuerpo de los condenados fue siempre el objeto del castigo. Yo les pasé a ustedes, sí, unas diapositivas, ¿no? Las vimos, sí, que muestran, ese es el Museo de la Tortura en Bélgica, en Brujas, que muestra las distintas formas de castigo corporal que hubo a lo largo de la historia, esto hablando de las atrocidades que se cometían en nombre de la ley, ¿no? Por eso habíamos hablado que una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo, ¿no? Bien. Entonces, tengan en cuenta esto, chicos.
La pena de muerte lo que, por supuesto, elimina es la vida, ¿no? Elimina la existencia terrenal de las personas, atacando el cuerpo de los condenados. ¿Les queda claro esto, no? Por ejemplo, cuando se condenaba a una mujer a ser prendida a fuego en una hoguera, lo que se está haciendo es condenando, quitándole la vida a esa mujer, castigando el cuerpo de la mujer, ¿no? En un sentido justificativo. ¿Por qué? Porque quemar un cuerpo para suprimir la vida está bien porque está legalmente establecido. La pena de muerte elimina la vida, pero de manera justificada. Mejor dicho, justificada legalmente. Porque hay muchas muertes para las cuales pueden llegar a tener una justificación, pero no legalmente establecidas. Entonces, chicos, ahí vamos abriendo presupuestos de análisis respecto de la pena de muerte, ¿no? Para privar de la vida, ataco el cuerpo, y para privar de la vida y que esa privación se convierta en pena de muerte, tiene que estar atravesada por una ley. Digamos, la muerte se convierte en pena cuando hay una ley que ahí lo establece. ¿Está claro esto? Bien. Para la segunda parte porque ya la primera parte de la cursada no vamos a poder, la idea es que ustedes puedan conversar con dos antropólogas marplatenses que van a venir a darles una charla de hablar de los cuerpos como castigo. O sea, cuando el castigo es sobre los cuerpos. Les van a contar qué pasa con los cuerpos en una cárcel, qué pasa con los cuerpos en el encierro. En esta idea de que ustedes tengan acercamientos a otras disciplinas, a otros saberes que tienen que ver con nuestro estudio jurídico, ¿sí? Así que bueno, es un tema que lo vamos a, si Dios quiere, y ojalá podamos conversarlo con estas chicas antropólogas, estas licenciadas, que nos va a permitir poder tener otra visión de este tema que le estoy anticipando ahora, ¿no? La pena de muerte, en algún punto, es el cuerpo el que recibe el castigo. Y el castigo fue el cuerpo hasta que vino la Revolución Francesa, que después vamos a hablar en detalle en la próxima clase de los miércoles, donde dejó de castigar los cuerpos para pasar a castigar el alma. Entonces, los objetos de castigo pasan del cuerpo al alma. El alma se castiga a través del encierro, lo que significa la privación de la libertad de las personas. O sea, el encierro priva de la libertad. O sea, a uno le privan de la vida mediante el castigo con la pena de muerte, y a otro le privan del tiempo, de la utilización del tiempo existencial. Y esa privación del tiempo impide el ejercicio de la libertad como derecho. Como derecho. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Bueno, esto se los digo como fundamento para poder ingresar
al estudio tanto de la pena de muerte como de la pena privativa de la libertad. Tengan presente estos presupuestos de análisis o esta manera de encarar estos institutos del derecho penal desde esta mirada, de este aspecto, que es interesante o importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, una profe, breve... Sí. una consulta. En nuestro país no hay pena de muerte. Bueno, por lo menos, digamos, de forma, digamos que no está, como, no está legislada, o no sé cómo expresarlo, porque el otro día la profe Camadro dijo, si yo lo tengo anotado, que nosotros no teníamos pena de muerte y que por más que la gente, que determinadas personas por algún hecho puntual la pidiesen, nosotros no podíamos tenerla por el tema de los derechos humanos, que nosotros ratificamos los derechos humanos. Bien, bueno. Perfecto, perfecto, Mabel. Gracias. No, está bien, pero veremos. Vamos a verlo. Vamos a ver que si esto se puede afirmar de esa manera, no. Está bien, no es que no esté bien lo que estás diciendo, pero bueno, vamos a ver qué matices tienen, ¿no? Habíamos hablado la clase anterior con vos también, que se generó un debate, y que, o sea, si bien no está legislada, y que Argentina no podría adherirse, porque adhería a las convenciones de derechos humanos, lo que vos hacías referencia era que las personas que están privadas de su libertad por las cosas que pasan, o a veces cuando mueren en la cárcel, si eso no era una pena de muerte como encubierta, digamos, ¿no? Pero legalmente no está. Perfecto. Bueno, sí. Por esos lugares, tanto como dice Mabel como Tatiana, vamos a transitar. Perfecto. Sí. Bueno, es cierto lo que ustedes dicen, lo que concretamente la República Argentina adhirió fue la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 4.3 de la Convención, si mal no recuerdo, estableció que aquellas personas, estados que habían derogado la pena de muerte, no pueden volver a reinstaurarla. Eso es lo que quizás Camadro les quiso decir, Mabel, cuando conversaron en alguna oportunidad de este tema, ¿no? En ese sentido, pareciera ser entonces que en la República Argentina, que se derogó definitivamente en 1984 por la ley 23077, para el que lo quiera saber, la ley 23077 derogó en el año 1984 la pena de muerte. Nuestro país, como les decía, no puede volver a reinstaurarla. ¿Sí, Sandra? Sí. ¿En qué ley dijo? 23077. Gracias. Bueno, fíjense el año, ¿no? 1984, serían a los pocos meses de restablecida la democracia. Porque, bueno, en nuestro país hubo varios periodos históricos donde la pena de muerte estuvo vigente, ¿no? Claramente. Y entre ellos periodos donde estuvo vigente justamente fue durante los gobiernos de facto, de hecho, o gobiernos no democráticos, ¿no? Gobiernos totalitarios, no democráticos de facto, etc. Ahí la pena de muerte existía y existió y se aplicó de manera masiva y aberrante, ¿no? En la mayoría de sus casos. Bien. De todas maneras, a mí eso es lo que menos me importa en términos de que ustedes pueden leerlos en cualquier texto, digo. Lo que a mí me interesa discutir
lo más rápido que podamos, así si podemos abarcar pena privativa de la libertad, en esta clase lo hacemos, es cuáles son los fundamentos a favor y en contra de la pena de muerte. Eso es lo que a mí me interesa que discutamos, para que ustedes tengan la libertad de poder decidir si están de acuerdo o no con su implementación. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la primer, a ver, no quiero decir crítica, ¿cómo lo puedo enmarcar? Vamos a ponerlo como categoría de análisis. ¿Cuál es la más importante categoría de análisis cuando nos enfrentamos a la pena de muerte? ¿Qué es lo que yo quiero transmitirle para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de trabajar el tema este? Siempre, vamos a ser bondadosos, vamos a decir casi siempre, la pena de muerte se discute en todos los ámbitos sociales, no me refiero no solo en el académico, sino en todos los ámbitos sociales, o los espacios sociales, o los espacios de sociabilidad, se discute en función de su utilidad. Cuando discutimos de la pena de muerte, discutimos si la pena de muerte sirve o no sirve. Ustedes deben haberse criado, nacido y haber convivido con las famosas frases: hay que matarlos a todos, hay que restaurar la pena de muerte, vas a ver cómo se termina todo, ¿no? Entonces, ¿qué se pone sobre la mesa? Su utilidad. Si la pena de muerte es útil o no. Cuando discutimos pena de muerte estamos pensando en eso, y generalmente viene con posterioridad a un hecho realmente aberrante o mediáticamente aberrante, construido mediáticamente, ¿no? Como aberrante. Pero lo cierto que cuando se habla de la pena de muerte se habla en función de su utilidad. ¿Bien? Pero no se tiene en cuenta el simple y básico principio moral de la inviolabilidad incondicional de la vida. No se tiene en cuenta esto a la hora de discutir la aplicación o no de la pena de muerte. Me refiero, la vida es inviolable, ¿no? Es incondicionalmente inviolable, es el principio fundamental de cualquier organización social. El valor incondicional, o sea, sin condiciones, de la vida humana. En función de eso tenemos que discutir. O sea, chicos, poner sobre la mesa si ese valor vida humana es o no incondicional. No si sirve o no sirve la pena de muerte a los fines de resolver un problema de seguridad o inseguridad, de la comisión de delitos a futuro. Lo que tenemos que poner en la mesa, si es posible para cualquier solución de cualquier cosa, violar o no violar la vida humana. En definitiva, en un Estado democrático de derecho como el que pretendemos vivir, si es posible legítimamente recurrir a este medio, vida humana, para resolver un problema de inseguridad. Estoy seguro que muchos de ustedes, o habrán ustedes visto mucha gente, que no se pone a discutir la pena de muerte en función de esto. Porque llegamos al punto donde la vida humana dejó de ser el valor fundamental.
Y son otros los valores fundamentales. Discutiremos después si el valor más importante no es la propiedad, ¿no? En nuestra organización social, en nuestra praxis de vida, en nuestra cultura. Pero si queremos tener una discusión seria en relación a la pena de muerte, lo primero que nos tenemos que sentar a discutir es esto. Bueno, la vida humana no es incondicional. Bueno, si logramos eso y después avanzamos sobre la utilidad de la vida, de la pena de muerte, nos tendremos que hacer cargo de esa decisión, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta esto. Yo resalto esta cuestión porque vengo viendo que no se habla de esto. Y a mí me interesa que sí hablemos de esta cuestión. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son los argumentos a favor y los argumentos en contra. Insisto, teniendo en cuenta este presupuesto descriptivo que yo le estoy dando de cómo se discute el tema de la pena de muerte. ¿Cuál es el argumento a favor que dan los que sostienen la pena de muerte? Bueno, el argumento a favor es el carácter disuasorio de la pena de muerte. La pena de muerte disuade al resto de la sociedad de cometer delitos. Esto quiere decir la pena de muerte como prevención general. Lo deben haber visto con Tapia esto, ¿no? Un mensaje al resto de la sociedad de qué es lo que les va a pasar si cometen determinado tipo de delitos. Les van a privar de la vida. Si vos cometés determinado delito, entonces se cree que esa amenaza de muerte va a evitar que se cometan ese tipo de delitos. Asimismo, esa manera de justificar la pena de muerte en ese carácter disuasorio trae por sí también un extremo retribucionismo, ¿no? Extremo porque lo podemos llevar a la idea de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si matás, te mato. Profe, perdón. Sí, Clara. ¿Un extremo? ¿Cómo? ¿Que trae un extremo retributorio o algo así? Retribucionista, sí. Retribución. Retribuir el daño ocasionado. Okay. Retribuir el daño ocasionado. Eso más que utilidades, venganza. Claro, claro, por eso. ¿Quién dijo venganza que me perdí? Yo. ¿Quién? Acá estoy medio oscura porque Lorena. tengo la cámara de... Tengo la luz de espalda. Está bien. Sí, sí, Lorena, claro que es venganza. Es canalización de la venganza. Está bien, Lorena, está muy bien. Pero esa venganza, retribucionismo, te voy a hacer lo mismo que me hiciste, ¿bien? También encierra un carácter disuasorio, o no es contradictorio en el sentido de que también sirve como mensaje para que los demás no cometan ese tipo de delitos. ¿Bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, claro está, como lo dice Lorena, que nosotros vamos a tener que poner el ojo a esta
posibilidad de que a través del poder punitivo no se nos esté canalizando venganza. Digamos, que no estemos habilitando la venganza. Y la pregunta que ustedes se van a tener que hacer todo el tiempo es si el sistema penal no es venganza legalizada. Si el derecho penal no tiende a la venganza disfrazada de prevención. ¿No? Justo tengo acá, Ricardo, que fui a buscar, que me acordaba que había leído, ¿viste el libro que te comenté que estoy leyendo, Ausencia Perpetua, de la mujer que le mataron el hijo? Sí. Bueno, y voy marcando un montón de cosas que están relacionadas con lo que estamos viendo, y acá marqué esto que dice, según el diccionario de la Real Academia Española, la pena se define como el castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Si desarticulamos esta definición, descubrimos que, en primer lugar, la pena implica un castigo, un elemento penoso, que tradicionalmente se asociaba al mal físico, los tormentos, las torturas, los azotes, la desnutrición, que se sumaba al mal moral, la culpa, el arrepentimiento, el remordimiento, la penitencia. Sin embargo, adviértase que el mal físico no es esencial a la pena, sino una condición del sistema que, con férrea voluntad política, que se aplica en otras áreas de gobierno, es posible erradicar. Bueno, después se enumera más cosas, pero bueno, justo lo que estaban diciendo. En segundo lugar, la pena se ordena en una instancia judiciaria por quien debe impartir justicia. Esto es por una voluntad que de este modo afecta a otra voluntad. En tercer lugar, se presume una equivalencia dictaminada por ley entre el mal sufrido por la víctima y el mal a padecer por quien delinquió. En cuarto lugar, la responsabilidad por la comisión de un delito implica el reconocimiento de la imposición de una pena que puede presuntamente borrar, anular o suprimir el mal cometido. Bueno, y sigue. Sí, digamos, es un poco todo lo que va encerrando esas afirmaciones que vos leíste, como que en algún punto quedan atrapadas o encerradas dentro de todo lo que es la teoría de la pena que nosotros estamos viendo con sus distintos matices, ¿no? Digamos, es un discurso dirigido al ego, donde un poco le cuenta una visión del porqué de la pena, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Tiene mucho que ver con lo que estamos analizando, en todo lo que estamos analizando en este tema. Bueno, entonces, chicos, el argumento a favor de la pena de muerte va a transitar este carácter disuasorio, ¿no? Sumado, como les decía, a este retribucionismo. Después vamos a ver, si nos queda tiempo, el rol de la víctima en este tipo de justificación del castigo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la víctima en la justificación del castigo? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los argumentos en contra de la pena de muerte? Les digo, el único argumento en el cual se puede encerrar una postura favorable a la pena de muerte es el poder disuasorio y retribucionista de la pena de muerte, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen los que están en desacuerdo con la pena de muerte? En primer lugar, lo que van a sostener, claro está, es que ese carácter disuasorio no es real. No es real que la pena de muerte disuada del delito. Esto está probado criminológicamente, ¿no? Estudios criminológicos dan cuenta que aquellos países donde existió y donde existe la pena de muerte, por la pena de muerte no disminuye el índice de delitos cometidos por los cuales se los condena a muerte. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Bueno, entonces,
esa relación entre disuasión, pena de muerte, disminución de delito no es tal. Entonces, lo que está en juego, según esta postura, es decir, bueno, estamos convirtiendo entonces un acto del Estado, como leía Tatiana en el libro, ¿no? Algo aplicado por el Estado, por jueces, mediante una ley dictada por el Congreso, o sea, por los legisladores, etc. Estamos aplicando algo que es irracional. ¿Qué quiere decir? No cumple los fines para los cuales está creado. Si la pena de muerte existe para disuadir y eso no se cumple, estamos frente a un acto irracional del Estado. Esa es la crítica que le hacen a aquellos que están en contra de la pena de muerte. Bien. El otro argumento por el cual se está en contra, porque se dice que constituye un tormento, un suplicio, que están absolutamente prohibidos en un Estado democrático de derecho, en nuestro caso por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto tiene que ver con, los que sostienen este argumento lo analizan en función de los momentos previos, por supuesto, a la supresión de la vida, ¿no? El tormento que implica el sometimiento a una situación de pena de muerte. Bien, el tercer argumento que se da en contra de la pena de muerte es lo que se sostiene, que es un medio groseramente inadecuado para el fin que se persigue. Lo que hablábamos antes. En un Estado de Derecho no podemos perseguir la disminución de delitos mediante la supresión de la vida, ¿no? Profesor. Sí. Una Fermín. pregunta. Sí, hablando de, bueno, lo que estabas comentando, vos ponele que en este caso se le aplica una pena que no tiene que ser la pena de muerte en este caso, a un homicida, ¿no? A un asesino. Básicamente lo que hizo el asesino fue, por así decirlo, aplicarle pena de muerte a la víctima. Sí, ¿De claro. eso qué se opinaría? Yo lo digo así como generalmente, pero básicamente es como una pena de muerte. Porque Sí. se habla, todo este tema se habla de la justicia aplicando pena de muerte al homicida, pero no se habla de que el homicida le aplicó pena de muerte a la víctima. Sí, en realidad, Fermín, por ahí precisar un poquito los conceptos, ¿no? Una persona mata a otra, no aplica penas. Una persona mata a otra, la pena la aplica solo el Estado. Lo que estamos... No, sí, sí, obvio. Claro, la persona comete un delito en realidad. Perdón, lo que nosotros estamos planteándonos, si el Estado puede, como forma de pena, también aplicar la muerte. Entonces ahí empieza la discusión, que es lo que estamos charlando ahora. Entonces decimos, ¿para qué la pena de muerte? Sería lo que vos te tendrías que preguntar. Si Jorge mató a Pedro, ¿bien? Jorge, ¿qué hacemos con Jorge? ¿Lo matamos también? ¿Podemos matarlo en un Estado democrático de derecho? Entonces vienen los argumentos a favor. Sí, matémoslo porque con eso vamos a evitar más muertes y nos vamos a vengar. Bueno, entonces estamos incorporando la venganza como un modo de solución de conflictos. ¿Me explico todo el derrotero de cosas, Fermín, que empiezan a aparecer? Sí, obviamente. O sea, lo del término ese de que aplica pena de muerte, obviamente que está mal porque no es demasiado preciso y no tiene lógica. O sea, yo lo quise poner como de la idea de que lo veo y con esa terminología que sé que está mal, pero sí, entiendo. Claro, y además, claro, por eso, vos podés decir que sí, digamos, bueno, sí, la pena va a ser venganza, al estilo muchos países de Oriente, ¿no? La pena va a ser venganza. Entonces al ladrón se le corta la mano. Bueno, está bien, si queremos organizarlos de esa manera, y tendríamos que cambiar la Constitución, salirnos de los pactos internacionales y habilitar la venganza como forma de resolución de conflictos. ¿Me entendés, Fermín? No es una discusión moral o netamente moral esta, ¿no? Claro. Sí, Juan mató a Pedro, ¿qué hacemos con Juan? Sería un poco, ¿no? Es esto, ¿está? Bueno, bien.
Pero ahora Claro. vamos a... No, Fernando. Quiero hacer una digresión pequeña. Sí, Lorena. Acá estoy. Lorena en la oscuridad. Sí, porque tengo la luz de atrás, tengo mucho sol. Eh, a mí me hace mucho ruido el hecho de que ante la comisión de un delito, bueno, fulano mató a Pedro. No se nos ocurra mejor idea como sociedad, como seres humanos, decir, bueno, entonces vamos a matarlo. Y esos ejemplos se ven en situaciones penales constantemente, incluso como la justificación de determinadas penas o de determinadas soluciones legales, se ve la misma acción. Y yo creo que los seres humanos en eso tenemos un poco de pereza mental, no podemos inventar otra cosa, porque si consideramos que ese acto está mal, ¿por qué debemos recurrir al mismo acto para solucionarlo? Generalmente veo que las penas del Código Penal completo suelen ser la repetición del mismo acto. Y eso es lo que no me cierra la cabeza de ninguna manera. Es una cuestión filosófica quizás más que penal. Sí, Lorena, es una cuestión más filosófica, pero no deja de ser importante. Yo creo que es lo más importante. Nosotros la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a estudiar teoría de la pena es ¿para qué penar? ¿No? ¿Para qué penar? Después nos preguntaremos ¿qué penar? O sea, ¿para qué un fin? ¿De qué modo penar? ¿No? Y esas son cuestiones que son ineludibles. Y vos decís, Fermín trajo un tema interesante a la clase, que puso sobre la mesa esto, pará, ¿qué pasa? ¿No? Acá hay muerte por muerte, se justifica o no, y Lorena vos decís, no, eso no lo puedo aceptar. Bueno, eso es lo importante que estamos discutiendo acá, ¿no? Es lo importante. Cuando empezamos esto, yo les dije, discutamos vida humana, no discutamos utilidad. Asumamos que queremos ser dueños de la disposición de la vida ajena, ¿no? Obviamente, como Estado, como sociedad, nadie es dueño de disponer de la vida ajena. Es un principio básico. Ahora, ¿el Estado puede o no puede disponer? Ese es el punto, ¿sí? Bueno, vamos a entrar... Pero profesor, Sí, Lucas. como dijo recién usted, para hacer eso se tendría que cambiar la Constitución. Sí, digamos, en el caso de que aceptemos, por ejemplo, la inquietud que trajo Fermín de, vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo en que queremos la venganza como forma de resolución de conflictos, ¿no? La legitimidad de la venganza. Mejor dicho, la legalidad de la venganza, y sí, claro, vamos a tener que cambiar la Constitución, ¿no? Y retirarnos del pacto internacional. Claro, la Constitución y todos los pactos, perfecto, Soledad, claro. Igual yo no lo quería tirar, no lo quería decir como para ese lado, como decir tipo pena de muerte. O sea, obviamente en el contexto en el que estamos, yo lo hablo más en el contexto de nuestra sociedad, porque obviamente todos los países son diferentes y no podemos estar en todos lados. Pero hablando concretamente de Argentina, por así decirlo, sabemos que generalmente el sistema penal, por así decirlo, no funciona, y lo vemos, o sea, en la vida cotidiana, violan a una nena y el chorro sale, o matan todo el día, vos vas con el celular y no sabes si te van a pegar un tiro si volvés. No digo de que estoy a favor de la pena de muerte ni nada, solo de que, como decía nuestra compañera, que dijo recién, como que la solución de todos, es decir, listo, tipo, hay que matarlo o eso, me parece que como que los argentinos, por así decirlo, estamos como muy acostumbrados a que como no hay solución, decimos violador, pum, hay que matarlo directamente, pero sé que es por una ineficacia quizás de lo que es la justicia, entonces todos decimos ante estos casos, en vez de seguir al pie de la letra, por ejemplo, lo de 25 años de cárcel y eso, directamente decimos lo de la pena de muerte, pero no lo estoy llevando sí o sí a pena de muerte. Nada más quería recalcar eso.
No, pero se entendió, Fermín, tu inquietud, ¿eh? ¿Se entendió? Al contrario, sí, sí. Bueno, ahí el compañero me dio un argumento más de lo que decía, ¿no? Con respecto, cuando se habló de la ley del aborto, con el fundamento de la defensa de la vida, uno de los argumentos que había era a los violadores, cuando hay un caso de violación, está bien el aborto. No estoy en contra del aborto ni de la ley, pero qué argumento berreta, la verdad, porque en ningún momento nadie se puso a pensar, si está mal la violación, ¿por qué no tratamos de que no haya violaciones? ¿No? De agarrar y sacar una ley para matar una vida, para solucionar un delito original. O sea, el delito lo tapamos con otro. Es una bola infernal. Bueno, viste como cuando nos dicen a nosotras que si te pasa algo, si salís con la pollera corta, si andás de noche, repintada, No, las boludeces que se escuchan en vez de enseñarle al hombre que no tiene que violar. Pero ven una lo que le digo, locura todas las total. soluciones que tiramos en la mesa para los delitos terminan siendo tan aberrantes como el delito en sí mismo. No sé, a veces parece, yo entiendo una cuestión de que sí tiene que haber una pena, toda acción tiene una consecuencia, buena o mala, pero las acciones humanas tienen consecuencias. Eso lo sabemos desde que nacemos. Ahora, que la consecuencia, tengamos la pereza mental de entenderla como una acción, una reacción tan nefasta como la acción, me parece terrible como seres humanos. Bueno, sí, en el plano moral está bueno plantear la discusión y ver las distintas variantes que cada uno considera importantes, ¿no? No deja de ser una discusión muy importante la filosófica respecto de la pena de muerte, sobre todo respecto de la pena de muerte, que se trata de la privación de la vida misma. Bueno, pero avancemos un poquito, chicos, porque si no después se nos hace, está buenísimo, pero así podemos abarcar más temas que nos abren más la posibilidad de más argumentos. Quiero entrar ahora a la zona más de mayor practicidad de los argumentos en contra de la pena de muerte. Y creo que es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque se trata fundamentalmente del error judicial. Uno de los argumentos claves de aquellos que están en contra de la pena de muerte, que ya no transita una cuestión de principios, sino más bien una cuestión de praxis, lo asimilan a la posibilidad del error judicial. ¿Por qué tan importante? Porque la pena de muerte tiene la característica de su irreversibilidad. Salvo Lázaro, nadie ha resucitado de los seres humanos, ¿no? Entonces, la pena de muerte es irreversible. Al ser irreversible, está atada a la posibilidad del error judicial. Y, lógicamente, la posibilidad de que un solo ser humano sea privado de su vida mediante un error judicial implica, en un Estado democrático de derecho, que no pueda sostenerse esa institución como forma de castigo. ¿Se entiende? Porque corremos el riesgo de que una sola persona pueda ser condenada a muerte, hacia la privación de su vida, de manera equivocada, de manera errónea. ¿Sí? Ya no es justicia, sino injusticia. Perfecto, Javier, perfecto, claro. Eso se ve muy claro en el sistema penal norteamericano cuando se suele condenar a muerte y resulta que era inocente. Porque se le hace una prueba de ADN 10 años después a otra persona y era el que había hecho el delito y no el que habían fallecido, que generalmente son personas negras. Ah, sí, de raza Hay negra. una película, doctor, que yo no recuerdo el nombre, que se condena a una mujer
a pena de muerte y no está situada en esta época actual, sino en una época de muchos años atrás. Y el comunicado llega tarde para decir que no la maten porque ella era inocente, que ella se había declarado inocente, pero cuando llega el comunicado ya la habían matado. Bien. Ya la habían electrocutado, así que no recuerdo el nombre, pero es una película excelentísima. Sí. Bueno, gracias, Mabel. Cuando te acuerdes el nombre nos decís. ¿Dale? Y el tema es, chicos, que lo que quiero reforzar esta idea, que ante la posibilidad potencial, ¿no? De hecho, una posibilidad, que haya un error judicial, basta para que no pueda ser sostenida como pena la muerte, por su irreversibilidad. Las demás penas, llámese pena privativa de la libertad, pareciera ser discutible también, a mi modo de ver, pero podría ser reversible, digamos, sin perjuicio de que el tiempo no se recupera, digamos, la existencia no se recupera. Pero en el caso de la pena de muerte es absolutamente irreversible. Entonces, con esto sostienen que la pena de muerte es imposible de aplicar en un Estado democrático de derecho. Fundamentalmente, esta irreversibilidad está ligada a dos cuestiones que hacen que en general suceden en la realidad. Una tiene que ver con lo que hablaba Javier, que tiene que ver con el principio de inocencia, ¿no? La privación de la vida a personas inocentes. Tenemos un sinnúmero de ejemplos en ese sentido. ¿No? Sinnúmero de ejemplos en ese sentido. De condenados a privar a pena de muerte a personas inocentes. También tenemos castigos a través, digamos, aplicando la pena de muerte a personas que tienen o padecen alguna enfermedad mental, que se ha dado también en innumerable cantidad de veces. En este sentido, es interesante los informes que hay, sobre todo de Amnesty Internacional. Yo después se los traigo si quieren. Ahora no se los quiero leer porque así avanzamos con los temas. Les puedo dar ejemplos de, por ejemplo, personas condenadas a muerte y que se les aplicó la pena de muerte porque el abogado se quedó dormido en el juicio. Llegamos a esos extremos, ¿no? Y una sentencia a pena de muerte dictada por un juez diciendo que la Constitución garantiza la defensa durante el juicio, pero no garantiza que el abogado esté despierto durante el juicio. Eso lo dice una resolución judicial y es un caso a quien se lo privó de la vida en ese sentido. Fíjense a los extremos que se llegan de la desvalorización de la vida. Desvalorización de la vida. Bien. Para ir redondeando los argumentos en contra, chicos, así avanzamos un poco más. También se lo critica la pena de muerte como una forma de, por decirlo, deseducativa del Estado. ¿Por qué? Porque la pena de muerte va a significar una desvalorización oficial de la vida humana. Es esta discusión primera que yo les proponía. ¿Cuál es el valor de la vida humana? Si nosotros aceptamos la pena de muerte, en algún punto estamos desvalorizando esa vida humana. También están ligados los argumentos, como decía Javier, a su utilización como herramienta de discriminación étnica, racial, género, etaria, en fin, discriminación en su mayor expresión, ¿no? Y finalmente, los que critican la pena de muerte echan mano también del fin resocializador que tiene la pena.
si la pena tiene un fin resocializador, jamás puede privarse de la vida porque iría en contra de la posibilidad del cumplimiento de ese fin. ¿Bien? Bueno, para cerrar, chicos, el tema de la pena de muerte, lo que nos queda plantearnos es un poco lo que hablaron ustedes al principio, es si existe o no existe, sobre todo Mabel hizo hincapié en esto, si existe o no existe la pena de muerte en nuestro país. Y es cierto con Mabel que la pena de muerte no existe de manera legal, o sea, y que su implantación legal no podría establecerse porque estaría prohibido por el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Al cual ha adherido la República Argentina. Pero lo cierto es que la pena de muerte sí existe, no de manera legal, sino de manera subterránea, oscura, dentro de nuestro país y dentro de los países que la tienen legalmente prohibida, ¿no? En el caso de nuestro país, sobran por demás los ejemplos de la pena de muerte sin proceso, lo que se conoce con la utilización del nombre del gatillo fácil, ¿no? Digamos, la cantidad enorme de muertes sin proceso penal. Lo que muchas veces se traduce como enfrentamientos policiales. Exacerbado también por los medios de comunicación. Incentivado por los medios de comunicación. Acá entra a jugar también la variable de selectividad con que el sistema penal funciona. El sistema penal selecciona a las personas a cual se les va a aplicar y la construcción de un enemigo a lo cual se permite, por su carácter de enemigo, cualquier tipo de consecuencias. Por ejemplo, piensen en los linchamientos callejeros, ¿no? Que se han dado también en innumerable cantidad de veces, donde personas linchan, le dan muerte a quien consideran culpable de haber cometido un determinado delito. Generalmente en los linchamientos se utilizan los golpes masivos hacia la persona, ¿no? Distintos tipos de golpes producidos por un grupo determinado o indeterminado de personas hasta provocarle la muerte. Entonces, de alguna forma, el Estado, en sus distintas variables de aplicación legal de la violencia, está habilitando, sí, la pena de muerte sin proceso. Bueno, es un tema que tendremos que discutir si nos queda tiempo más adelante, por una cuestión de que estamos muy apretados, pero o al que podemos volver, mejor dicho, a discutir. Quiero empezar a ver, chicos, si pena privativa de la libertad, que es la otra pena, o digamos la principal pena que establece nuestro sistema legal penal argentino, ¿no? El sistema legal penal argentino establece como principal pena la pena privativa de la libertad. Las penas, ya lo vimos, están establecidas en el artículo 5 del Código Penal, donde establece la pena privativa de libertad como pena principal, lo que es la prisión, o se conoce como la pena de prisión, la multa, que es una pena pecuniaria, y la inhabilitación, que es una pena que priva de otros derechos distintos al pecuniario o al derecho a la libertad. La inhabilitación de determinados derechos que en cada caso se establece. Por ejemplo, la inhabilitación para conducir automotores, por ejemplo, ¿no? Es la privación de un derecho adquirido que se priva como cumplimiento de una pena. Entonces las penas son de prisión, multa e inhabilitación.
La más importante es la pena de prisión en sus distintas variables, que si vamos aunque sea a intentar ver. Lo que no veamos de pena privativa de la libertad, yo los invito a que lo lean de los textos y de ahí cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Pero yo quiero darle un poco los fundamentos de la existencia de la pena privativa de la libertad, que es lo que me interesa. La pena privativa de la libertad, chicos, existió siempre. La mazmorra, no sé si alguna vez escucharon hablar de las mazmorras, les encierro en la Edad Media, etcétera, etcétera, pero como pena tal cual la conocemos ahora, empezó a regir a partir de la Revolución Francesa, 1789. A partir del pensamiento ilustrado de la escuela clásica se empezó a utilizar la pena privativa de la libertad. Esto es el encierro, ¿no?, como privación del tiempo, lo que yo les explicaba al principio de la clase. Al principio también se pensó la pena privativa de la libertad como una pena revolucionaria, o sea, como algo acorde a una humanización del castigo. La pena privativa de la libertad implicó una humanización del castigo. Después, cuando volvamos a la clase los miércoles, lo vamos a ver más en detalle. ¿Por qué? Porque reemplazó a la pena de galera, reemplazó a la pena de muerte, reemplazó a las penas corporales, me refiero a la tortura o todas las penas que vimos en la clase anterior. Reemplazó a la mera utilización de los condenados como mano de obra gratis, que era muy común también, las personas condenadas llevadas a la realización de trabajos forzados. O sea, en definitiva, la pena privativa de la libertad nace buena, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál fue el mayor avance que produjo la pena privativa de la libertad? Permitió la posibilidad de generar una sanción graduable. Creo que, no me acuerdo si fue Mabel o Tatiana que habló al principio de esta idea de la proporcionalidad, ¿no? La pena privativa de la libertad, hacer la utilización del tiempo del condenado, el medio es el tiempo del condenado, utilizar 1 año, 2 años, 3 años, 15 años de privación de la libertad, lo que permitió fue graduarla. Entonces, a partir de esa posibilidad de graduación, se pensó la posibilidad de que la pena pueda ser proporcional al delito cometido. Esto es un principio importante para el Estado de Derecho, porque lo que se pretende como límite al ius puniendi estatal, o sea, al poder subjetivo de castigar que tiene el Estado, ponerle un límite temporal. Es decir, ¿cuál es el límite que tiene el legislador, ¿no?, en la criminalización primaria, o sea, en la construcción de las leyes penales, y en la criminalización secundaria el juez? Tienen el límite de la proporcionalidad, que vamos a volver cuando veamos escuela clásica. La pena privativa de la libertad tiene que ser proporcional al castigo, porque esto lo permite su graduación. Esta situación no deja de ser una fantasía, no deja de ser una ilusión, algo ilusorio, porque medir la proporcionalidad entre castigo y daño es una ficción, nunca deja de ser una ficción. Pero por lo menos sirve un límite, o debería actuar como límite, para que un límite que tenga el Estado para poder aplicar ese poder punitivo. Digamos, no podés castigar más allá del daño que uno provoca. Eso sería como un principio, que permite la pena privativa de la libertad. Bien, ¿cuál es el problema de la pena privativa de la libertad? Que a pesar de ser considerado un avance en su momento en términos de humanización del castigo, desde su origen legal, siempre la pena privativa de la libertad
se aplicó absolutamente desprovista de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana. El hacinamiento, el trato degradante, la ausencia de las condiciones mínimas necesarias de subsistencia son parte ya, o son una característica de la aplicación de la pena privativa de la libertad, y siempre lo fue. La cárcel como institución siempre estuvo deshumanizada. Entonces, el problema de la pena privativa de la libertad, chicos, transita fundamentalmente por los modos de su cumplimiento. O primeramente, o básicamente, mejor dicho, primeramente y básicamente por los modos de su cumplimiento. Profe, Más allá de la crítica que recibe por lo incomprobable de los fundamentos que la sostienen. Ustedes vieron con el profesor Tapia cuáles son las funciones que se le atribuyen a la pena y vieron que ninguna se cumple a la pena privativa de la libertad. Entonces, no solo la pena privativa de la libertad no se cumple en condiciones humanamente aceptables, sino que a su vez las funciones que se le atribuyen a la pena privativa de la libertad tampoco se cumplen. Porque la pena privativa de la libertad no previene los delitos, no disminuye, no hace que la sociedad cometa menos delitos, ni tampoco resocializa a la persona que la cumple. Entonces, chicos, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que estamos en presencia, y lo estuvimos, de una clara crisis de la pena privativa de la libertad. ¿Por qué crisis? Porque la pena privativa de la libertad hoy carece de absoluta justificación constitucional. Acá llegamos al eje, al nudo central de nuestro interés como juristas. Estamos transitando un saber jurídico que no tiene fundamento legítimo, no legal, legítimo. Cuando digo fundamento legítimo me refiero a que no tiene fundamento constitucional, no tiene fundamento en un Estado democrático de derecho, porque ninguna de las funciones que se le atribuyen son comprobables fácticamente y además se cumplen en condiciones inhumanas de aplicación. ¿Estamos bien? Bueno, para cerrar, chicos, lo que más me interesa conversar con ustedes de la pena privativa de la libertad. A ver, un tema que se aborda poco en derecho penal respecto de los efectos de la pena privativa de la libertad es el siguiente. Es el efecto que la pena privativa de la libertad causa en el sujeto. Ya vamos a hablar con las antropólogas del efecto en los cuerpos del encierro. ¿Qué le pasa a un cuerpo encerrado? Pero lo que me interesa que ustedes aborden y piensen en qué le pasa al sujeto en tanto tal, o sea, en cuanto tal, como sujeto en sí. Bien, esto viene de la mano, chicos, de la pregunta que nos tenemos que hacer para eliminar toda hipocresía, es si se puede resocializar a alguien en el encierro. ¿Se puede socializar o educar a alguien para que viva en sociedad en el encierro? Eso le podemos preguntar a la persona del lunes. Sí. Sí. Bueno, entonces,
¿Qué pasa con el sujeto que ingresa a una unidad penal? Entra en un proceso de alienación. ¿Por qué? Porque separa el yo construido en el afuera para construir una personalidad que se adecue a las pautas y a las reglas declaradas o no declaradas con las cuales rige la vida dentro de la institución total cárcel. ¿Por qué hablo de institución total? Que la cárcel es una institución total. Porque abarca la totalidad de la vida del sujeto. En una cárcel se come, en la cárcel se duerme, en la cárcel se trabaja, en la cárcel se va al baño, en la cárcel se ducha, en la cárcel se socializa, en la cárcel se hacen amigos, se hacen enemigos, se estudia. Toda la vida del sujeto se desarrolla dentro de un mismo espacio físico. Ustedes van a la facultad a estudiar, van a comer a su casa o a un restaurante, con amigos se juntan en un club, en un bar, en una casa. No, en una cárcel todo pasa ahí adentro, abarca la totalidad de la vida del sujeto. Entonces, esa institución total se maneja con sus propias reglas internas, que solo son reglas para la cárcel. Algunas escritas y otras no escritas, en el ámbito relacional de los sujetos que la transitan, ¿no? Entonces se va a crear lo que se conoce con el nombre de subcultura carcelaria. Hay una cultura en el afuera y hay una subcultura que es para la cárcel. Entonces, lo que le pasa al sujeto que entra a una unidad penal, desde el punto de vista subjetivo, es una alienación, una separación de su ser. Su ser se convierte en un ser alienado, que tiene que pensarse dentro de la cárcel, mejor dicho, existe para la cárcel y existe para fuera de la cárcel. Hay un sujeto fuera de la cárcel, que queda fuera de la cárcel, y un sujeto que ingresa a la cárcel y se construye para vivir a la cárcel, para adecuarse a las lógicas de comportamiento y de vida dentro de la unidad penal. ¿Se entiende esto? Y esto es una alienación del sujeto. El sujeto deja su personalidad afuera de la cárcel y tiene que construir una persona nueva para responder a las exigencias comportamentales de la institución total. Por eso, ya termino, Mabel. Por eso el efecto no es socializador, sino es desocializador. El efecto que produce es desocializar, porque lo hace construirse solo para vivir en esa institución. Sí, Mabel. Decime. No, primero que lo que usted está diciendo, no tenemos que imaginarnos mucho más, o sea, llegar a la imaginación de lo que puede llegar a sentir la persona que está privada de su libertad, porque hace 1 año y pico que estamos en pandemia y nos pusieron un barbijo y nos metieron a todos en casa y de repente de la noche a la mañana quedamos todos confinados y bueno, hubo muchísimos casos de suicidios, lamentablemente es algunos que lamentar, o sea, todos son para lamentar, pero de jóvenes. Se aumentó totalmente los antidepresivos y las medicaciones para el pánico. Mi esposo es médico, hace telemedicina, porque él es un paciente, es una persona de riesgo, y ha aumentado o sea, las interconsultas con los psiquiatras en este año y pico se han cuadruplicado. O sea que no tenemos que irnos tan lejos para poder darnos cuenta lo que es y eso que dentro de todo nosotros, todos los que estamos acá, gracias a Dios podíamos ir al supermercado, tener nuestras clases por Zoom, los que vamos a la facultad, y en fin, y las personas que, algunos, como por ejemplo en el caso de las personas que trabajan en salud,
todos podían salir, seguramente ustedes también. Entonces, cuando uno piensa en una persona que está totalmente privada de la libertad, eso se multiplica a la enésima potencia lo que puede llegar a sentir ese ser humano. Entonces, realmente, bueno, quiero agradecerle su explicación, pero me tengo que retirar porque curso contratos. Bueno, muy bien. Gracias, Bueno, gracias, doctor. Mabel. Excelente. Gracias. Muchas Bueno, gracias para ir cerrando, chicos, entonces, conscientes de esta situación, clara situación, lógicamente tanto la dogmática como el poder penal ha tratado de buscarle la vuelta, ¿no? Digamos, y acá viene el discurso hipócrita de las funciones de la pena, porque en realidad quienes construyen el saber penal dan cuenta de esta hipocresía, ¿no? De que en definitiva la pena privativa de libertad no cumple los fines para los cuales está creado. Entonces empezaron a buscar distintas alternativas a la pena de prisión. Y acá aparecen los institutos que están bajo ese ropaje de alternativas a la pena de prisión. En la ley de ejecución van a encontrar arrestos de fin de semana, arrestos domiciliarios, limitación de residencia, etc. En la ley penal van a encontrar 3 institutos que me interesa que lean después léanlo después del Código Penal, porque no vamos a tener tiempo de hablarlos acá. Uno de ellos es la condena de ejecución condicional, artículo 26 del Código Penal. El otro es la libertad condicional, artículo 13 del Código Penal. Y finalmente, la suspensión de juicio a prueba. En los medios de comunicación la conocen como probation. Son ejemplos legales de alternativas a la pena de prisión en la conciencia del poder, que la pena privativa de libertad no cumple las funciones para las cuales está creada. Entonces, para mentirle a la gente en una demagogia punitiva, le buscan las alternativas a algo para no asumir de cara a la sociedad que la pena privativa de libertad es... ¿Qué es lo que está haciendo? Hace rato que se fue. ¿Cómo, Adriana? Perdón, doctor, probation, lo que dijo, creo que no dijo el artículo. Artículo 76 bis del Código Penal. Muchas gracias. De nada, Elizabeth. Bueno, chicos, si no tienen ¿La segunda cuál era, doctor? La libertad condicional, la condena de ejecución condicional, la libertad condicional y la suspensión de juicio a prueba. Gracias. De nada. Bueno, niñes, si Profe, yo no tenía una tienen consulta. más... Pues, La sí, pena privativa de la libertad, a diferencia de la pena de muerte, sí permite la vuelta atrás en el error. Claro, Lucas, está bien lo que vos planteás, siempre y cuando consideremos lo que sí es que lo que te quiero decir, no es totalmente irreversible, pero el tiempo perdido es tiempo perdido. O sea, es existencia de vida privada de la libertad. Desde ese lugar también es irreversible. ¿Me explico? ¿Soy claro en lo que te digo? Sí, sí, yo para saber si constituye o no una forma de volver atrás el error. O es relativo. Para usted es relativo. ¿Cómo? Para usted es relativo, digo. Sí, exacto. Sí, sí, Lucas. Claro, claro, claro. Exacto. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿No? Profe, Sí. ¿cómo está? Yo me Hola, quedé Maite. ahí, lo escuché todo, pero me quedé escuchando y no lo terminé de copiar, que usted dijo que desde su origen siempre se aplicó lo que se refería a que las cárceles, bueno, el hacinamiento y todo eso. Necesito que me termine la oración, así la escribo. Digamos como, en definitiva, Maite, que la pena privativa de la libertad, si bien se presentó como algo
mucho más humanizado que la pena del castigo corporal. Nunca se aplicó en las condiciones mínimas de humanidad necesarias para la subsistencia. Entonces, diga una serie de ejemplos que a vos se te pueden ocurrir otros relacionados con una condición inhumana de cumplimiento. Si ustedes van a una cárcel hoy, pueden ver cómo viven los internos ahí y en un estado de, yo diría, absolutamente deshumanizado, ¿no? Ningún ser humano, haya hecho lo que haya hecho, se merece vivir en las condiciones en las que se viven en las unidades carcelarias, ¿no? Perfecto, gracias. Profe, eso hablando acá de Argentina, porque hay otras cárceles en el mundo que son un lujo, pero que también tienen sus consecuencias al tenerlos encerrados, digamos, al privarlos de la libertad a los presos. Está muy bien lo que decís, Soledad, está muy bien, porque la pena privativa de la libertad no solo puede recibir críticas por la forma en que se aplica, sino también por las lógicas que tienen, que es lo que yo te decía al principio, cómo influye sobre la subjetividad, ¿no? Eso, por más limpio que sea el calabozo, no lo pueden dejar de absorber las personas que están privadas de la libertad. Está muy bien tu intervención. Sí. Siempre me quedó en la cabeza una película que es Sueños de Libertad, que trabaja Morgan Freeman, con otro actor que no lo conozco, que bueno, tiene cadena perpetua, y se terminan escapando, y cuando huyen a otro estado, Morgan Freeman se termina suicidando porque no sabe vivir en sociedad, no pide permiso para ir al baño, necesita un control permanente. Y él ve que su vida transitó preso y hoy en día no puede vivir sin esa presión o sin esa, podríamos decir, esa mirada que lo controla. Sí, está buenísimo el ejemplo que trae Soledad, porque esa película fue una película que causó mucho impacto como crítica al correccionalismo, crítica a la pena privativa de la libertad como resocializadora. Esa película causó mucho impacto porque fue una época social de crítica hacia el correccionalismo, en que esa película se filmó. Digamos, esta idea de que la cárcel resocializa y esta reverdecer de la idea de la selectividad del sistema penal. El sistema penal se aplica selectivamente. Esa idea, entonces, al tacho con la resocialización, ¿no? Ustedes están metiendo presos por una cuestión que transita lugares políticos, no lugares de personas que necesitan resocializarse, ¿no? Profe. Sí, Maite. Bueno, y Sole, no, el que se termina suicidando, yo también iba a traer a colación también el mismo título de la película. El que se termina suicidando es el otro, no es Morgan Freeman, es un viejito que tenía algo de 70 y pico de años y le llega su libertad, tan ansiada, y había pasado más de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Decían que estaba institucionalizado, que no toda su vida había estado dentro de la cárcel, y cuando sale, que le consiguen para resocializarlo, le consiguen un trabajo en un supermercado y todo, no aguanta la presión de tener que valerse, digamos, sin normas y sin una presión arriba que diga, no hagas esto, no hagas el otro, o no tenés permiso para tal cosa. Entonces ahí es donde se termina colgando de la pensión donde vivía. No aguanta. Está muy bueno la utilización del término institucionalización, Maite, porque justamente eso es lo que pasa cuando yo les decía de esta alienación del yo, ¿no? Cómo él tiene que construir una personalidad para la cárcel y que cuando sale no puede recuperar su antigua personalidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Profe, Bueno, me retiro porque entro en otra clase. Por eso, no Buenas sé que tardes. tienen clases, Muchas gracias. si quieren ya cortamos acá, chicos.
Chao, hasta luego. Ok, Bueno. profe, gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Doc, le hago una consulta. ¿Mañana tenemos con usted o pasado mañana? No, el miércoles no hay clases, ¿eh? Ah, bien, bien. Bueno. Listo. Gracias. Chao, chicos, hasta luego.